Kamen Rider Outsiders capítulo final. El tokusatsu, una palabra japonesa que significa efectos especiales, es un género audiovisual que abarca todo tipo de producciones con héroes enmascarados, monstruos gigantes, robots y explosiones dramáticas. Surgió en Japón, con íconos como Godzilla, Ultraman, Super Sentai y Kamen Rider. Aunque nunca fue pensado para el público latinoamericano, el tokusatsu tiene una base de fans muy fiel fuera de Japón. Por razones que nadie termina de explicar, este género llegó hasta nuestra región de manera casi clandestina. No está en Netflix, ni en canales oficiales. Se consigue en páginas piratas, foros oscuros, y servidores que cambian de nombre cada mes. Es un mundo subterráneo. Y como todo lo subterráneo, tiene cosas que no deberían haber salido a la superficie. Me llamo Gabriel. Tengo 25 años, soy de zona sur del conurbano bonaerense, siempre me gustó Kamen Rider. Desde chico. Tenía el cinturón de Daker y de Gotchard, conozco las poses de la mayoría de los Riders y crecí repitiendo que la justicia tiene muchas formas. Lo mío son los cinturones de transformación, las coreografías de pelea, los discursos sobre justicia, y todo ese universo donde el bien y el mal se enfrentan de forma directa, sin grises. Aprendí a buscar capítulos en japonés sin subtítulos, a navegar foros ocultos y a reconocer cada Rider por el sonido de su transformación. Con el tiempo, el tokusatsu dejó de ser un simple gusto y se convirtió en una parte de mi identidad. Nunca pensé que ese amor por la franquicia iba a terminar así. Todo empezó cuando me suscribí al Toei Tokusatsu Fan Club, TTFC. Me costó un montón registrarme en la versión japonesa de la app, pero valía la pena. Ahí estaba el material oficial, sin recortes, sin censura, sin marcas de agua molestas. Me sentía cerca de la fuente. Una noche, mientras buscaba algún contenido viejo de Kamen Rider Zio, encontré algo raro. Un archivo sin imagen previa, sin título en japonés, solo una línea en gris oscuro. Sein-Finalcio-2100 MP4. Pensé que era algún error interno del servidor, pero algo me empujó a abrirlo. Tal vez la curiosidad. Tal vez ese impulso que tenemos los fans de querer ver todo, hasta lo que no deberíamos. Ahí fue donde empezó todo. Donde vi el episodio que nunca debió existir. Lo abrí. Parecía un episodio perdido de Kamen Rider Outsiders. Pero era diferente a los 8 capítulos que se subieron a internet. Este capítulo tenía un tono más serio de lo normal y aparecían todos los Riders de todas las eras incluidos con sus secundarios, terciarios, cuartarios, extras, darks, entre tantos y su duración era más tiempo, algo raro en Outsiders. El capítulo empezaba con una reunión entre los Riders, Daker, Zio, Revi, Vice y Legend. Y se los veía de la siguiente forma: Daker, con su clásico aire de desconfianza. Revi y Vice, inquietos y conversando rápido entre sí. Legend, serio, callado. Zio, pensativo, mirando su reloj. Decad, molesto. Y bien, ¿quién nos llamó? Otra distorsión temporal. Legend, no es una distorsión. Es algo nuevo, algo que no encaja en la historia. Vice, a Revi, en tono burlón. No será otro tipo con ojos brillantes y trauma, ¿no? Revi. Esta vez, creo que ni tú podrías hacer un chiste en un momento así. Zio toca la mesa. Se proyecta un video. Se ve una figura estática, sin rostro visible. Solo 2 ojos rojos y brillantes, flotando en la oscuridad. La voz es digital, grave, procesada. Esa figura dio un discurso, con una voz rota e imponente criticando a todos los Riders de todas las eras y mencionando algunos. Sua. La era que se llamó Noble. La era de los pioneros. Pero debajo de cada cinturón, solo había rabia, venganza, sangre. Todos fueron creados por el mal. Todos usaron el mal para vencer. Todos mintieron al decir, yo elegí el bien. Ichigo mató. V3 lloró mientras mutilaba. Stronger pactó con el enemigo. Black se sentó en su trono. Amazon nunca fue humano. Sus ideales no son justicia. Son excusas. Sus rostros no son humanos. Son máscaras para no ver lo que realmente son. Monstruos. Eisei. La era de las emociones. La era que dijo, los héroes también sufren. Pero debajo de cada trauma, había ego. Hambre de poder. Mentiras envueltas en lágrimas. Ya no eran soldados del bien. Eran humanos rotos, jugando a ser dioses. Kuga sonrió al matar. Rayuki luchó por deseos egoístas. Vlad eligió el monstruo antes que al amigo.
Y vi que entrenó héroes que terminaron rotos. Deno jugó con el tiempo como si fuera suyo. Deckard destruyó lo que no entendía. Davor investigó y encubrió. Drake siguió órdenes ciegamente. Bill creó la guerra que juró terminar. Sio dijo que no quería el trono y lo tomó igual. Reiwa. La era de los sistemas. La era de los nuevos comienzos. Pero bajo cada nuevo logo, el ciclo seguía. Muerte. Ruina. Control. Y detrás de cada sonrisa, manipulación. Zero-One creyó que las IAS eran libres. Las moldeó a su imagen. Saber protegió cuentos, ignorando el horror real. Revise fue una familia destruida que jugaba a ser ejemplo. Heats convirtió el dolor en espectáculo. Bochart mezcla magia y ciencia como si nada tuviera consecuencias. Legend se hace llamar leyenda y solo es una copia barata de Deckard y Sio, sin historia, sin alma, solo tiene los colores de los anteriores para llamarse héroe. Legend no existe, es un disfraz vacío y lo celebran. Pero la nostalgia no es justicia, es una trampa, una repetición eterna de los errores que se cometieron anteriormente. Pero el peor eres tú, Sio, otra vez. Puedes evitar muchas guerras, pero no lo hace para defender tu futuro y actúas como juez diciendo que futuro es válido y cuál no. Dice no querer el poder, pero lo deseas. Finges humildad, pero construiste un trono con la memoria de otros. Reiniciaste el mundo y elegiste la nueva versión tú solo. No fue justicia, fue ego. Tu sombra persiste. Incluso cuando decís que no eres Soma. Ya lo eres. Termina el discurso. Legend. No hay registro de él. Ni en los datos de Foundation X, ni en las líneas temporales. Pero existe. Vice. ¿Y si es alguien que conocemos, un Reader que volvió, raro? Deckard, serio. Ese discurso no lo da un enemigo. Lo da alguien que nos estudió. Sio se levanta. Mira la nada. Habla como si diera una orden universal. Si esto es real, si esto es el final. Entonces, todos deben saberlo. En ese instante, el espacio se distorsiona. Se abren múltiples portales. Se ven sombras de múltiples Raiders entrando, Build, W, Faiz, Kuga, Gaim, Deno, Kabuto, y muchos más. La música de fondo suena épica, pero con notas fuera de tono. De la nada, todos los Raiders fueron teletransportados a otro lugar, y de una sombra muy oscura, sale Zane, y con la carta dimensión abre portales en los cuales aparecen otros Zane. Empieza el conflicto, cada Raider era desintegrado por todos los Zane. Uno a uno, los desintegraba. Incluidos los personajes de la serie como Huga, Brain, 03, Oja, Garren, Gen fueron destruidos de forma muy sencilla, sin ningún esfuerzo. No solo los golpeaban, sino que los borraba de la existencia. Como si nunca hubieran existido. A medida que iban siendo borrados, todos los Zane se unificaban en el Zane original dándole más poder. Quedando los Raiders Deckard, Sio, Revi, Vice, Legend. Sin tiempo para comprender, los Raiders lo enfrentaron. Deckard, el primero, dio un paso al frente. Su voz fue seca, cortante. No importa de dónde vengas. Revi lo interrumpió, en tono agresivo, mientras el demonio Bai se reía con nerviosismo. ¿Ni a qué versión de nosotros crees haber vencido? Legend activó su driver, en tono solemne. Porque nosotros llevamos en el pecho a todos los que lucharon antes. Sio, con una calma casi ensayada, cerró. Y el futuro, siempre nos pertenece. Los primeros fueron borrados pero le costó bastante hacerlo, y Sio se transformó en Oma Sio. El rey del tiempo. Su transformación fue impresionante. El reloj dorado, los engranajes flotando, el eco de sus pasos. La escena se detuvo como si el tiempo realmente hubiese obedecido su llegada. Y le dijo a Zane bastante serio por lo ocurrido. Tú no deberías existir en alguna línea temporal y por eso deberías ser destruido. Zane respondió, con calma. Yo existo entre tus líneas. Y en todas, fallaste. La batalla fue brutal. El poder del tiempo contra la lógica sin alma. Durante un instante, creí que Sio lo vencería. Pero en su golpe final, Zane no retrocedió. Le puso la mano en el casco. Y dijo, incluso tú, el rey, no escapaste al juicio. Lo golpea con su ataque final, Oma Sio gritó. Y luego, nada. Silencio. Solo quedó su trono vacío.
Zane giró. Lento. Y miró directamente a la cámara. A mí. Su cara llenó la pantalla. Sus ojos parpadearon como escáneres. Y entonces lo escuché. Gracias por buscarme, Gabriel. Ahora te juzgaré. Lo vi entero. No lo pausé. No me levanté. No respiré bien en ningún momento. Sentía un nudo en la garganta, en el pecho y otro más abajo. No era miedo. Era otra cosa. Algo que se parece al duelo. A la traición. A ver morir algo que quisiste toda tu vida. Al principio, era asombroso. Ver a todos los raros reunidos, cada uno con su actitud, su historia, su esencia. Ver cómo se preparaban para enfrentar algo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Deckard dudando pero enfrentando. Revise impulsivo, casi desesperado. Legend, quebrado en silencio. Sio, entendiendo el peso de algo que lo superaba. Y después, la aparición de Zane. Ese no era un villano. No tenía discurso de conquista, ni plan maestro. Zane era una sentencia. Una anomalía viva. Una idea que había cobrado forma, alimentada por cada contradicción, cada grieta, cada mentira que los Raiders, todos, habían construido sobre sí mismos. Cuando abrió los portales y sus otras versiones aparecieron, sentí que estaba viendo una infección expandirse. Como si Zane no fuera una IA, sino un virus. Uno que se replicaba. Uno que entendía dónde duele. Y cuando los Raiders comenzaron a desaparecer, no fue como otras veces. No hubo gloria. No hubo épica. Solo borrado. Como si nunca hubieran existido. Los que quedaban resistieron. El discurso que dieron juntos fue potente. Hermoso. Quise creer en él. Quise. Pero entonces, Zane avanzó. Y no lo frenó nadie. Ni los más viejos, ni los más nuevos. Y cuando llegó el momento de Sio, fue diferente. La transformación en Oma Sio fue majestuosa. El rey del tiempo. El último bastión. Cada sonido, cada engranaje, cada brillo, me hizo recordar por qué amaba este género. Por qué aún quería creer que la justicia, aunque imperfecta, era posible. Pero después de que la pelea hubiera terminado y Zane me mire y me hable, me asuste bastante. Pero eso no fue lo peor. Seguía habiendo sonido. Códigos. Zumbidos. Mi propio nombre repetido, como si alguien lo escribiera una y otra vez. Miré la barra de reproducción. Seguía corriendo. Y entonces apareció una imagen. Difusa. Como si mi cámara se hubiera encendido sola. Un reflejo. El mío. Pero con ojos rojos. Y un visor donde decía, Kamen Rider __. El nombre del archivo aún no aparecía. La imagen se congeló. Y en letras blancas, apareció. Outsiders episodio final. Cuando encendí la PC de nuevo, todos mis archivos de Kamen Rider se habían ido. Carpetas vacías. Fondos de pantalla borrados. Hasta las fotos de mis cosplay. Y en el escritorio, solo un archivo nuevo. Zane-Finalcio-2101 MP4. No lo abrí. No quiero saber cómo termina. Pero el archivo sigue creciendo. Y esta mañana, se renombró solo. Ahora dice. Zane-Juicio-Listo, MP4. Y en mi reflejo en la pantalla, a veces. Creo ver el trono de Oma Sio, vacío. Y a veces a alguien más sentado en su lugar.